de atención, aquí vamos a ir enredando un poquito el asunto, porque las emociones, un segundito por acá. Ok, las emociones son imprescindibles para facilitar la atención. Ya vamos a trabajar un poco esa parte, en el cual entonces la emoción, las emociones, recuerden que las emociones sobresalen o nacen precisamente del sistema límbico, ¿verdad? Donde está la amígdala, que la amígdala nos da esa serie de neurotransmisores y toda esa serie de sustancias que efectivamente lo que hace es generarnos una serie de emocionalidades como seres humanos que somos, pero en este caso las emociones también nos juegan un papel importante cuando hablamos de los procesos de atención. Ya de esto lo habíamos hablado, durante el ejercicio físico se libera el BNF, recordemos que el BNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y bueno, tal vez alguno me dirá, bueno, qué raro, ¿por qué factor neurotrófico del cerebro y el BNF? Bueno, es que las iniciales están en inglés, aquí las siglas están, digamos, en la forma derivada del inglés y simplemente en la traducción queda al revés, pero al final de cuentas es lo mismo, factor neurotrófico derivado del cerebro. Y recordando que es una molécula que interviene en los procesos neurológicos básicos para el aprendizaje, tanto para la plasticidad sináptica, ¿ok? Como para la neurogénesis. Y recordemos que la plasticidad sináptica es en la conformación de nuevas sinapsis. Y esas nuevas sinapsis nos permiten generar nuevas redes y nuevos aprendizajes. Y la neurogénesis, que ya lo habíamos comentado también, que está involucrado precisamente al desarrollo de nuevas células, especialmente en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. Esto es un estudio muy interesante. Vamos a ver, yo al inicio del curso les mencionaba a ustedes que incluso una de las preguntas iniciales que yo les hice a ustedes en el diagnóstico era, ¿usted ha aplicado neurociencias? Y algunos me han dicho que seguramente que sí, otros que estaban con dudas. Y yo les mencionaba que es factible que sí, ¿verdad? Que es factible que hemos venido aplicando estrategias de neurociencias. Sin embargo, tal vez no lo sabíamos a profundidad o no le habíamos dado el sentido correspondiente desde esta línea. Este es un estudio que desarrollaron estos autores, Leitz y Hall, en el 2004, en el cual ellos llegan a comprobar algo que los que son amantes y los que están inmersos en el área de las artes marciales tal vez lo saben desde hace muchos años, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay un chico que es un poco extrovertido, hiperactivo, ¿verdad? ¿Qué le recomiendan? Mira, ¿por qué no lo metes a karate o a taekwondo? Porque ahí, además de que gasta energía, se controla, ¿verdad? Eso es lo que decimos coloquialmente. Bueno, estos autores comprobaron que en niños y adolescentes con TDAH, o sea, trastorno de déficit atencional y hiperactividad. O sea, tienen problemas de atención, pero además de tener problemas de atención, son hiperactivos. ¿Okay? Entonces, es una mezcla ahí interesante que genera que evidentemente el chico tenga menos capacidades de aprendizaje porque disminuye su atención y además anda en otras, ¿verdad? Hay TDA, ¿verdad? Solo chicos que padecen de trastorno de déficit atencional sin hiperactividad, pero en este caso es como el pequeño combo, ¿verdad? Trastorno de déficit atencional más hiperactividad. Y este estudio comprobó que los programas de artes marciales, como el Taekwondo, por ejemplo, inciden de forma muy positiva sobre la autorregulación. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Tal vez muchos de los que están de artes marciales aquí dirán, hey, sí, eso lo sabíamos nosotros desde hace mucho tiempo porque lo aplicamos. Aquí el asunto es que entonces ya le damos un sentido y un carácter científico, incluso hasta de mercadeo, diría yo, porque si antes ya se tenía una conciencia de que este tipo de deportes, por el tipo de entrenamiento, facilitaban este tipo de actitudes en los chicos, bueno, ahora inclusive lo puedo demostrar con investigaciones serias, que efectivamente eso pasa y que tiene, digamos, ese impacto directo a nivel de lo que es la parte neurológica. Ahora, traigo acotación acá y siempre en muchos simposios y en varios lados donde he estado, me gusta traerlo, es a este señor. Es un neurólogo español llamado Francisco Mora Teurel. Él es un neurólogo que en algún momento de su carrera decidió empezar a investigar más qué estaba pasando, cómo eran los procesos de aprendizaje a nivel cerebral. Y bueno, se fue por esa línea y ha desarrollado mucho esa parte, esa investigación. Y él dice algo que inclusive es uno de los títulos de uno de sus libros, que inclusive es riquísimo, porque dice que
solo se puede aprender aquello que se ama, ¿ok? Eso es un título de libro precisamente de neuroeducación, solo se aprende aquello que se ama. Y yo aquí entonces, haciendo un pequeño FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y bueno, amenazas como tal. Yo creo que nosotros en el deporte tenemos una gran oportunidad y es que, y más en deporte de formación, que la mayoría de nuestros chicos y chicas que llegan a nuestras áreas de entrenamiento en deporte de formación, llegan porque les gusta el deporte. O sea, yo, por ejemplo, en mi academia de mini baloncesto, yo podría calcular que el 99% de los chicos están ahí porque quieren estar ahí. Inclusive, una de mis preguntas iniciales cuando llega un padre de familia a decirme, es que quiero meter a mi hijo a su academia, lo primero que le pregunto es, no al papá, le pregunto al niño o a la niña, ¿te gusta el baloncesto? ¿Sabes qué es baloncesto? ¿Te gusta jugar? Porque si tuviera un 1% que está obligado, realmente lo mejor es ubicarlo en otro tipo de deporte o en otro tipo de actividad que le llame la atención. Pero yo lo veo, por ejemplo, en educación física, en escuela, por ejemplo, donde trabajo yo, habitualmente todas las semanas. Los chicos, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, les fascina la clase de educación física. Entonces, yo creo que aquí tenemos nosotros en esta área de deporte de formación un potencial enorme, enorme, pero eso es como un libro abierto totalmente, porque los chicos y las chicas llegan directamente a disfrutar de lo que están haciendo, aman lo que están haciendo. Entonces la parte esta de la emocionalidad hace palpable de que podamos tener puntos de mejora muy amplios, muy, muy amplios. Es muy difícil trabajar con esa por tu comentario. La motivación está sujeta tanto a procesos cognitivos como afectivos. ¿Ven qué interesante todo esto? O sea, la atención, la motivación, ¿verdad? Que podemos pensar que es meramente un patrón meramente psicológico, ¿no? También tiene un aspecto, sí, afectivo, pero también meramente también afectivo. Y acá pasa algo interesante. Los sistemas de recompensa pueden incitar mayor entusiasmo hacia el entrenamiento deportivo, por ejemplo. Cuando se da una estimulación dopaminérgica, precisamente aquí en el núcleo accumbens, que ustedes lo ven por acá, que lo estoy enseñando con la, no sé si puedo sacar el láser, ok. El núcleo accumbens, ahí se da una estimulación y se da una liberación de dopamina. Ahora, ¿qué es lo que hacía la dopamina? ¿Qué nos daba así en resumen? Motivación. Motivación, claro. Entonces, pero hay Felicidad. que felicidad, sí. Entonces, la motivación como tal. Entonces, esta activa, o sea, la estimulación dopaminérgica va a activar la sensación de placer en el núcleo accumbens, que subsiguientemente va a hacer proyecciones prefrontales. Vean acá, esta azul, lo que va a hacer es que esa dopamina va a subir hacia todo lo que es el córtex prefrontal. Acuérdense que el córtex prefrontal muy involucrado con la parte del razonamiento. Y esto es algo que atrae, que es bonito, que me motiva, va a aumentar las probabilidades de la repetición de la conducta. Entonces, cuando yo voy a entrenar y voy a hacer algo que me gusta, voy a jugar el partido de baloncesto, voy a jugar el partido de fútbol, me voy a nadar y genero ese montón de dopamina, téngalo por seguro que mi cerebro me va a estar pidiendo más de eso, o sea, de esas explosiones dopamínicas, que es lo mismo que ocurre con las adicciones, ¿verdad? Es lo mismo. Sin embargo, y en esta semana hablábamos ahí con un par de compañeros de ustedes en un programa que tienen en Live Running, una página web que tienen ellos, hablábamos precisamente de las adicciones y hablábamos de que, por ejemplo, explosión de dopamina, tal vez me ayudan ahí con el micrófono, por favor. Gracias. La explosión de dopamina para una persona que tiene una adicción es precisamente previo al consumo de la sustancia ilícita. O sea, en el momento que tiene la sustancia en las manos, que ya lo consiguió, hay una explosión de dopamina. Lo que pasa es que esa dopamina disminuye una vez que ya la sustancia ingresa al organismo, ya como que se inhibe, más bien disminuye. No lo mismo con el deporte, más bien con el deporte, como cuando usted está practicando deporte, esta explosión dopaminérgica aumenta, ¿verdad? Y esto es lo que hace la diferencia entre ese tipo de adicciones con respecto a lo que es la parte ya del deporte como tal. Por aquí también vemos lo que son las redes o lo que es
el recorrido de la serotonina. Recuerden que la serotonina también es la hormona de la felicidad, bueno, que cubre un poco más otras áreas corticales como tal, y también está involucradas en lo que son la memoria, el sueño, y es que el sueño es importantísimo acá. Nosotros hemos hablado sobre el sueño, pero el sueño es una de las etapas más enriquecedoras para la regeneración de nuestros cerebros. Inclusive, la memoria es en sí mismo, se consolida en el sueño. Todos nosotros, durante todas las noches, siempre estamos soñando. Lo que pasa es que en algunos momentos, cuando nos levantamos, vamos a recordar algunos sueños, en otros momentos no recordamos nada. Entonces, usted le puede preguntar a alguien, ¿soñaste algo? Posiblemente la persona, si no se recuerda, dice, no, no, yo no soñé nada. No, en realidad sí estuvo soñando. Lo que pasa es que los sueños a veces son medios raros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese día fuiste donde tu hermana, vistes una película de acción y te montaste en tu carro. Entonces, el sueño era que se montaba en el carro con su hermana y en la película de acción el malo de la película los andaba persiguiendo en el carro. Una cosa así rarísima. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el sueño se empiezan a consolidar los procesos de memoria. El cerebro empieza a hacer podas sinápticas sobre aquellos recuerdos que son irrelevantes, o sea, que no son de importancia, y aquellos que son irrelevantes los empieza a consolidar, empieza a hacer estos procesos de sinaptogenesis. Entonces, es sumamente importante el sueño como tal, o sea, el dormir. Ahora, este señor, que ya hemos hablado de él en un momento, Antonio Damasio, acuérdense, aquel portugués que nos hablaba del estudio del Pac-Man, por ejemplo, él dice que para que nuestro cerebro formulen escenarios prospectivos, o sea, para que nuestro cerebro piense en escenarios futuros que generen estados afectivos bajo una vía placentera o displacentera, ¿ok? Debemos contar con experiencias previas. Y es que la experiencia previa es fundamental dentro de nuestro aprendizaje, tanto motriz como cognitivo. Ya se haya almacenado una connotación positiva o negativa, ya sean propias o ajenas. Esto es lo que se llama aprendizaje vicariante. El aprendizaje vicariante es, hay un adagio popular, dice que por cabeza ajena no se aprende. Es lo que se dice popularmente. Bueno, la teoría del aprendizaje vicariante más bien plantea lo contrario, que uno a través de experiencias tanto personales como las que uno observa, uno podría aprender, y eso es sumamente interesante a tomar en consideración. Pero acá entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Bueno, con base a todos estos aprendizajes y todas esas experiencias, podría empezar a establecer, por decirlo así, estructuras de pensamiento con respecto a qué es lo que va a pasar a futuro, si eso me trae satisfacción o no me trae satisfacción. Entonces, esos entrenamientos que yo hago en natación, como decía la compañera, me gustan, me atraen, entonces yo lo voy a esperar, yo quiero. Hoy sábado yo estaba diciendo, uy, que sea a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque mi cerebro ha dicho, esto es algo placentero, algo bonito, compartir con los colegas, estar aquí con ustedes, dialogando de un tema que me atrae. Entonces, algo basado en una experiencia previa, bueno, algo placentero. Si yo, por ejemplo, ya voy a poner un ejemplo muy sencillo, si en la primera clase hubiera sido terrible, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez diciéndome, no, eso no es verdad, y tal vez tengo por seguro que los siguientes 5 sábados yo hubiera estado diciendo que termine, que termine, que termine, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez a veces uno como docente a veces topa grupillos así como que, qué grupo más difícil, pero como la experiencia de nosotros, la primera experiencia de un encuentro fue tan interesante, tan llamativo, tan rico, entonces uno dice, wow, qué rico, que venga el otro sábado, qué bonito. Son esos grupos que uno dice, ojalá no se terminara el curso. ¿Por qué? Porque tenés experiencias que te generan esa vía placentera. Ahora, esto nos lleva a una teoría que es la simetría del funcionamiento o de la funcionalidad del lóbulo frontal, del córtex prefrontal, en el cual, por ejemplo, el córtex prefrontal izquierdo, esta parte del córtex prefrontal, va a tener procesamientos de estados afectivos positivos. O sea, todos esos pensamientos positivos, afectivos positivos se van a generar en esta zona. En la contraparte, en el lóbulo frontal, el córtex prefrontal derecho, vamos a tener todos los estímulos de valía afectiva negativa, o sea, todo lo que podemos considerar que no es tan idóneo. En el lado izquierdo, entonces, con estos procesamientos de estados afectivos positivos, vamos a empezar a generar conductas de aproximación. O sea, si hay algo que me agrada y me gusta, por ende, voy a tratar de acercarme más, voy a tratar de buscar hacer eso. Si por el contrario yo tengo
un estímulo que me va a generar más bien una valía displacentera, algo que no me gusta, que es negativo, voy a tener actos de retirada. Ahora, hay algo interesantísimo acá. Mucho de los procesamientos de afectos positivos están fundamentados precisamente en las experiencias previas. O sea, yo tengo una experiencia previa, me fui a nadar, nunca en la vida había nadado, qué rico se siente meterse en esa piscinita, qué rico es nadar. Eso me queda aquí reservado entre los procesos de memoria. Entonces, cada vez que yo voy a volver a ir a nadar, está aquella explosión de dopamina que me estimula el córtex prefrontal izquierdo y claro que me dice, no, hombre, yo quiero ir. Y es interesante, pero muchas, por casi decir que todas las experiencias de valía de afectiva negativa están fundamentadas en procesos meramente emocionales y no racionales. O sea, mucho de lo que está aquí, por ejemplo, en el lado derecho es más, perdón, en el prefrontal izquierdo es más racional. Son pensamientos más racionales. En el lado izquierdo son más irracionales. Y pongo un ejemplo muy sencillo, y yo sé que con esto me voy a explicar. Estoy con un amigo vamos a una cafetería y le digo a mi amigo, ¿quieres un café? Entonces el amigo posiblemente me dice, no, miras que no quiero. ¿Por qué no quieres café? Es que no me gusta. Entonces yo le podría decir, ¿ya lo probaste? No, nunca lo he probado, pero no me gusta. Me voy a entender con esto. O sea, hay siempre o hay actitudes que son irracionales. ¿Por qué? Porque tenés ciertas prejuicios o ciertos pensamientos de rechazo, ¿verdad? De retirada ante situaciones en las cuales no has experimentado o no has tenido la oportunidad de cambiar un poco el pensamiento. Entonces, supongamos que este amigo trato de convencerlo y le digo, bueno, hagamos un trato. Te invito a un capuchino y te lo tomas, primero lo probas. Entonces, al final de la tarde me dice, mira, nunca pensé que un capuchino fuera tan rico, que un café fuera tan rico. ¿Qué es lo que está haciendo? Que a través de la experiencia previa cambió un pensamiento que era más bien negativo hacia un pensamiento positivo. Y es que esto es lo interesante de toda esta situación que les estoy presentando. Si bien la modalidad del procesamiento del polo frontal derecho se vincula a procesos automáticos, veloces e involuntarios, cada persona puede tomar conciencia de dicho pensamiento y en el caso de ser instruido y formarlo, modificarlo. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, en el caso de deporte de formación, traen chicos ideas y pensamientos que usted dice, pero ¿quién te mete en la cabeza esas ideas? Típico, no puedo, es que no sé hacerlo, es que me gustaría, pero no sé. Pensamientos que a veces uno dice, pero qué limitante, ¿por qué te pones esas limitantes si tenés todo un potencial? Y uno le ve el potencial a los chicos y uno dice, oye, este chico tiene un potencial enorme, pero ¿por qué traes esas limitantes? Y muchas de esas limitantes son irracionales, o sea, vienen infundamentadas o a veces vienen, por decirlo así, adheridas o adquiridas. Aquí los psicólogos que están en el grupo podrían fundamentar aún más esto, saben de que mucho de esto es por la etiqueta, por decirlo así, por lo que mucho padre de familia a veces daña con ciertos comentarios negativos, por ciertas formas de comentarios que minimizan la capacidad, por ejemplo, de cada persona en lo que es su propio desarrollo. Ahora, hay modelos neurocognitivos para estimular la motivación, ya sabiendo que es una cuestión cognitiva y emocional, que van vinculadas al ejercicio físico. Entonces, yo puedo utilizar en primera instancia un procesamiento cognitivo afectivo asimétrico, o sea, estoy hablando de la asimetría que hay en los lóbulos frontales, y puedo hacer una reestructuración cognitiva. Ahora, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer acá? Bueno, primero hacer un proceso metacognitivo a través de los cuales logramos modificar nuestros pensamientos irracionales. O sea, no me gusta el café, bueno, ¿por qué no te gusta? Y cambiarlos por otros más adaptativos y funcionales. O sea, vamos a ver por qué no te gusta. O no puedo, profe, eso me cuesta. No sé si la profe que da natación, por ejemplo, enseñarlo a girar, el giro, ¿verdad? Da la vuelta, ¿cómo cuesta, verdad? Porque se te mete un poquito de agua, porque hay un montón de elementos y a veces es más, no puedo, o no quiero, pero no hay razones fundamentadas de por qué no lo puedes hacer. Y luego, este proceso o este modelo dice, eso sí, evidentemente requiere de práctica, repetición para aumentar su eficacia. Entonces, veamos acá un ejemplo.
o varios ejemplos. Típica excusa de, mira, ¿por qué no haces ejercicio? Bueno, tu lóbulo frontal derecho te dice, no tengo tiempo, ¿verdad? Esa es la típica excusa de no hago ejercicio. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Bueno, empecemos a trabajarlo, cambiando un poco la forma y la metodología de hablar y de pensar. Entonces hagámoslo más racional. Debería intentar organizar mis actividades de forma tal que pueda disponer de tiempo para entrenar. O sea, es una cuestión de organización. Es una cuestión de organización. No es que no tengas tiempo, es que tenés que organizarte. Segundo, gran excusa, ¿verdad? O justificación de por qué no hago ejercicio. No tengo dinero. Bueno, entonces sí, si tuvieras que ir a pagar un gimnasio, si tienes que pagar una piscina, si tienes que pagar un personal trainer, bueno, busca alguna alternativa gratuita o más económica o más ajustada a tu presupuesto. Entonces, eso te permite tener esa potencialidad. Otra, no tengo ganas. ¿Por qué no hacer ejercicio? No tengo ganas. Bueno, en principio puede resultar difícil comenzar a realizar actividad física, pero una vez incorporada a la rutina, quizás podré disfrutarla. Es como cambiar, por decirlo así, estos tipos de pensamientos. La otra, no me gusta nada. Es que no me gusta, qué pereza, es que no, yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Que a veces hemos escuchado muchas personas o muchos chicos, por ejemplo, mira, ¿por qué no haces actividad física? ¿No haces deporte? Es que no me gusta. Bueno, empecé a explorar otras formas de entrenamiento hasta encontrar alguna disciplina o método que sea de tu agrado. Esto es interesantísimo porque, digamos, cuando yo era chiquillo, y yo creo que muchos de ustedes como yo, de lo que nos ofrecían era fútbol y fútbol y fútbol. En los barrios era fútbol, en la escuela era fútbol, en todo lado era fútbol. Ahora no, y ustedes lo saben y yo lo sé. El fútbol, que el baloncesto, que el balonmano, que el atletismo, que natación. O sea, hay una diversidad tan rica ahora que más bien el que no hace actividad física ahora es porque ya en realidad ya no hay cuándo, ¿verdad? Pero bueno, es tratar de ofertar esas posibilidades. Otra justificación del tu lado del polo frontal derecho, no, nunca entrené, nunca hice nada bien, ¿verdad? El típico sí, no lo hago. Ya te doy la palabra, don Jorge. Siempre es un buen momento para iniciar alguna actividad física que haga bien a mi salud. Otra más. Tengo otros pasatiempos. A mí me gusta pintar. Bueno, tratar de cambiar un poco el chip, que la actividad física, además de ser un pasatiempo que favorece mi salud mental como todo un hobby, me ayuda a cuidar mi salud. Y bueno, yo ya lo hice, no me gustó. Deberé encontrar alguna forma de entrenamiento que sea a mi agrado y ser paciente. Y luego por acá la última, antes de darle el espacio a don Jorge, no puedo porque tengo una lesión, ¿verdad? Me lesioné y no puedo hacerlo. Tal vez ustedes han visto eso en su centro de entrenamiento. Bueno, una buena forma es cambiar el patrón racional diciendo, bueno, vas a asesorarte con un profesional que te va a decir específicamente el tipo de actividad que puedes realizar para prevenir y para evitar la lesión común. Muchas gracias a los que comentaron. Esto otro también, no voy a entrar mucho de lleno, pero sí, efectivamente, es muy similar a lo que hemos venido hablando, los famosos locus de control. Acá repito, yo sé que aquí hay psicólogos y esto es como el pan diario de ellos también. El famoso locus de control externo, cuando usted coloca mucho sus niveles de motivación en agentes externos o lo que llamamos la motivación extrínseca, ¿verdad? Que proviene de otros énfasis, y el locus de control interno, que es más propio, más de nosotros, o sea, que es más proveniente sobre lo que yo puedo pensar, sobre lo que yo pueda creer, sobre los motivos o las motivaciones intrínsecas que yo tenga. Aquí podemos ir viendo también, pero es que nada más las coloqué así a nivel general. Pueden existir también procesos de pensamiento que me lleven a decir, no puedo, no quiero, mejor lo dejo. Y bueno, la idea es ir cambiando, que a final de cuentas para eso trae a cotación toda esta temática, es ver ese potencial que sí existe a nivel mental, precisamente para ir cambiando todos estos pensamientos irracionales, todas estas formas de pensar negativo, y que realmente podemos ir variando a través de procesos, como bien lo decía don Jorge, no es tan fácil porque hay que ver otras estructuras, claro, es un proceso que hay que ir desarrollando, pero bueno, estamos hablando de deporte de formación. Yo hablaba hace poquito en esta semana con un compañero de ustedes y me preguntaba, me decía, profe, pero es que uno denota que hay pensamientos en los deportistas de alto nivel que varían sobre el resto. Y es que, por ejemplo, hay una teoría que se llama la mentalidad de campeón. La mentalidad de campeón es que el deportista de alto nivel, pensemos en
Lionel Messi, pensemos en un Cristiano Ronaldo, cuando ellos se pueden enfrentar con sus equipos uno frente al otro, yo estoy seguro que uno está diciendo, sí, ese chaval es muy bueno, pero estoy casi plenamente seguro que su mentalidad campeón dice, pero yo soy mejor, ¿verdad? Tal vez para muchas personas una posición engreída, una posición orgullosa, pero es que el deportista de alto nivel tiene que tener esa escala de nivel. Claro, una cosa es ser súper orgulloso, que no le hables a nadie, que jugues ahí, que sos sabelo todo y no te hablo. A otra cosa es tener conciencia plena de que tengo mis capacidades, que puedo ser mejor y que puedo ganar. Entonces, eso se tiene que ir construyendo también. Y las experiencias previas y los mensajes previos que podamos ir generando nosotros en el transcurrir del tiempo, eso va generando. Yo le explicaba o hablaba con esta persona y yo le decía que, por ejemplo, con mis equipos, y hablo específicamente de un equipo de halterofilia que también entrené tanto a nivel nacional como ya como entrenador de selección nacional, yo con los chicos de halterofilia planificaba competencias para ganar y planificaba competencias para perder. O sea, yo hacía, como hacen en boxeo, los famosos sparring. Pero usted sabe que va a poner a un combatiente en el que mi deportista, yo estoy completamente seguro que a menos que pase un accidente, va a ganar. ¿Por qué? Porque necesito también darle insumos, herramientas psicológicas de saber que tiene el potencial para ganar. Pero yo no hago nada con que gane, 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 porque el día en que pierda, se le va a caer el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también necesitaba planificar una competencia para perder, ¿verdad? Y que sintiera también, como dicen popularmente, sintiera el ácido de haber perdido. ¿Para qué? Para que empezara a ver cómo, bueno, cómo se levanta ante esa derrota, qué posición asume. Tengo una experiencia muy bonita con un deportista que tuve hace muchos años, lo incluimos a un ciclo olímpico en halterofilia, y él era campeón nacional, récord nacional, y Costa Rica hacía el primer levantamiento y terminaba. Entonces, lo llevé a su primera competencia internacional a sabiendas de que era una competencia donde el nivel era alto para él, digamos, pero tampoco tan alto como para humillarlo, o sea, que podía quedar entre una sexta, séptima posición. Y efectivamente así fue. Y la actitud del muchacho me encantó, porque al final el muchacho me dice, tengo que volver a Costa Rica, tengo que entrenar, tengo que ponerle, porque hay una competencia dentro de 4 meses en El Salvador y yo quiero mejorar mis tiempos, mis marcas, porque si mejoro las marcas, podría ubicarme entre cuarto y cuidado en un tercero. ¿Ven? Entonces, al haber perdido, algo que ya no, él no sabía en Costa Rica que era perder, porque repito, en Costa Rica todo mundo terminaba, él hacía el planteamiento y se acababa, pero llegar a perder significó un estímulo y era romper un poco también su pensamiento ya tal vez conformista y empezar a buscar otras opciones. Entonces, acá los pensamientos irracionales procesados en el polo frontal derecho, la mayoría, repito, no surgen de la experiencia o el análisis de la síntesis de hechos fatídicos, o sea, de hechos fácticos, perdón, hechos que son comprobables, sino que son promovidos por estados emocionales en general displacenteros, o sea, cosas que también no me gustan, que no me atraen, que no quería hacer. Entonces ahí empiezo yo a trabajar con eso, pero tengo la posibilidad de trabajarlos y de cambiarlos. Aquí hay una estrategia también neurocognitiva que se llama la famosa regla de tres. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo dice, una vez tomada la decisión de entrenar, pero bueno, pensemos en tal vez en alguna otra situación que usted quiera mejorar cognitivamente o motrizmente. Entonces, ¿qué es la regla de tres? Bueno, que lo haga al menos 3 veces por semana. O sea, hay que estarlo repitiendo. Sin dejar de pasar más de 3 días entre sesiones. Por lo menos un cuarto de hora o 3 cuartos de hora cada vez que se va a desarrollar. Y mantener esa rutina por no menos de 3 meses. O sea, es el ir generando este cambio poco a poco bajo un proceso, pero que tiene que ser continuo. O sea, no es que yo lo trabajo hoy, ya mañana lo dejo de hacer y ya, o ya con hoy ya conseguí todo. Que es más o menos la percepción lo que quisiera yo llegar a concluir en este curso, de cuando lleguemos a las conclusiones finales, de que todo lo que sean neurociencias no es algo que simplemente incluye una vez a la semana o lo pongo ahí de forma aislada, sino que todo lo que hemos visto, y ustedes yo creo que ya le han dado esa valía importante de entender que es que se inmersa de forma transversal en todos los procesos de entrenamiento. O sea, no podemos verlo como simplemente un agregado más a mi entrenamiento, sino que tiene que verse ya como un proceso medular dentro del entrenamiento y que a partir de ahí yo empiezo a trabajarlo de forma continua. Y si yo quiero lograr cambios significativos, bueno, esos cambios significativos tienen que ser
de una forma constante a lo largo de todo el proceso de preparación. Ahora, todo esto, repito, nos lleva a la parte de la emocionalidad. Entonces, hay una frase muy rica que es que la cognición y la emoción forman un binomio que va a ser indisoluble. O sea, no podemos quitarnos la cognición y desligarlo de la emoción. Tanto así que si en este momento y en el transcurso de las últimas 4 semanas, si alguien no está emocionado en este curso, ya de plano lo hubiera dejado botado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque dice, es que qué cosa más aburrida, es que ese curso no me gusta, la metodología ha sido muy fea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que, y además no entiendo. ¿Y por qué no entiendes? Porque no hay esa emocionalidad. Si dices, coña, qué bonito está esto, qué agradable está esto, y además le empiezas a decir, uy, mira, yo lo puedo aplicar de esta forma, uy, mira, yo lo puedo ya, es porque tus niveles emocionales están altísimos y además estás haciendo que entonces toda esa información ingrese y se mejore. Y todavía usted repasa entre semana cognición y emoción, binomio indisoluble. Vamos a permitir por aquí que hay una gente está. Ahora, no podemos separar entonces lo cognitivo y lo emocional, porque entonces, repito, cuando activamos lo emocional, vamos a activar el hipocampo. Acuérdense, el hipocampo, esa estructura que nos ayuda precisamente a todo lo que es la parte de la memoria a largo plazo. Y la activación, ya dijimos, de cerebral asociado al neurotransmisor de dopamina, al sistema de recompensa que nos facilita a través de todo aquello que nos produce placer, ¿verdad? Entonces, casi que es la primera gran indicación a nivel deportivo, a nivel de aprendizaje, a nivel de todo, es emocionarse, disfrutar, querer hacerlo, y a partir de ahí ya hay una puerta de entrada directamente hacia lo que es el aprendizaje. En el caso del concreto del juego, recuerden que hablamos mucho del juego como una herramienta, ¿verdad? Y más en el deporte de formación, se ha visto que el reto asociado al mismo y el feedback, o en este caso el feed forward, suministrado a jugar, son 2 elementos esenciales para garantizar una mayor atención a los sucesos externos y en definitiva mayor aprendizaje. Y aquí quiero hacer una pequeña, no sé si llamada atención o acotación. Nos está dejando botados los juegos de videos, nos están dejando botados a la parte física. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros juegos no están generando que estos sistemas de recompensa se activen de buena forma. Eso lo que atrae a montones y hace, digamos, pongamos la palabra, adictos al juego video a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay juegos donde si usted supera ese nivel, pasa a otra pantalla. Entonces, si no lo superas, tienes que esforzarte para superar esa pantalla y poder pasar al otro nivel. Eso mantiene el cerebro de una forma activa, toda la parte de dopamina y todo. Entonces, mantiene a la persona en un nivel de atención, concentración, emocionalidad, cognición. Claro, ya habíamos hablado que no todos los juegos de video son adecuados y que muchos más bien, de provocar, digamos, adaptaciones morfofuncionales adecuadas al cerebro, más bien lo entorpece estos procesos. Pero entonces pensemos nosotros, ¿qué estamos haciendo desde nuestros centros de formación deportiva para que efectivamente mantengamos siempre sus niveles de sistemas de recompensa de dopamina adecuados? ¿Qué tengo que hacerle yo a los juegos o a las actividades de mi entrenamiento para que no se nos aburran? Ahora que la compañera decía es que hay chiquillos que empiezan muy emocionados en natación, después bajan la forma de, ¿cómo se llama? De emocionalidad o su interés por la natación. Entonces, bueno, buena tarea tiene la compañera para empezar a analizar, bueno, ¿qué puedo hacer yo como profesional en el área de la natación? Porque, vamos a ver, a mí me gusta la natación, pero si algo yo creo que tenemos todo claro es que llega un punto que se puede convertir monótono, ¿verdad? Pues tienes que hacer unas 20 piscinas, entonces es ir y venir, ir y venir. Y claro, hay un momento en que aquí donde tenemos que empezar a pensar cómo hago yo como profesional para mantener esta emocionalidad, cuando ya la parte de la monotonía puede venir a perjudicarnos esa parte motivacional. Entonces es donde empezamos ya a buscar algún tipo de estrategias. En todos los deportes, porque en todos los deportes hay un momento en que se puede caer en esa monotonía, podemos caer inclusive en el error, porque ya sería un error metodológico de decir, bueno, vamos a calentar así, y este es el juego de calentamiento, y ya los chiquillos ya se saben hasta el juego, ¿verdad? Ya, sí, ya vamos, ni hay que decirles nada, profe, hacemos acá el juego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte monótona a nosotros podría llevarnos a ese gran problema. Entonces,
cómo nosotros, a través de, como por ejemplo, un juego video, podemos estar estableciendo estrategias diferentes para que hoy hagamos un reto, para que hoy establezcamos una incertidumbre, para que hoy hagamos algo que el cerebro siempre se mantenga activo y con emocionalidad sobre lo que estamos haciendo. Ahora, esto nos va a llevar también a otro elemento que es la memoria. No podemos aprender sin memoria. Entonces aquí, evidentemente, somos capaces de recordar mejor situaciones asociadas a un alto impacto emocional. Ya hemos hablado un poco sobre ello. Todo aquello que en tu vida ha sido emocionalmente muy impactante, es más fácil recordarlo y guardarlo en lo que es la memoria a largo plazo. Yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, que en las primeras clases, que si usted va caminando por la calle y te llega un aroma rico, como era en la casa de tu abuelita, inmediatamente usted dice, uy, qué rico, como la de mi abuelita, ¿verdad? Y tal vez eso fue hace muchos años. Pero ¿por qué quedó ahí grabado? Porque eso emocionalmente impactó. Y nuestras clases tienen que ser clases que impacten emocionalmente. Nuestros entrenamientos tienen que ser entrenamientos que impacten emocionalmente. Nuestras organizaciones deportivas tienen que ser organizaciones que impacten emocionalmente. Yo no puedo hacer, si yo no logro impactar, además no voy a tener adherencia de los sujetos, ese vínculo con esa liberación de oxitocina para generar esos vínculos con la organización. Bueno, es que aquí es donde tenemos que empezar a elaborar estrategias, cada uno desde su área, cada uno con el conocimiento de su población, de cómo puedo yo ir generando estas situaciones de emocionalidad para que queden ahí guardadas. Porque aquí, ojo, hablo de impacto emocional, no estoy diciendo impactos emocionales positivos, porque también si A o por B cometemos un error en nuestra organización deportiva y hacemos un error en la logística o en la metodología de entrenamiento y generamos un alto impacto emocional negativo hacia la persona, que le genera frustración, que le genera estrés, que le genera, que ya le hemos hablado también, también va a quedar grabado ahí. Y ese puede ser el determinante para que futuramente esa persona sí precisamente diga, no, ya no quiero volver, o yo no quiero estar en ese club, yo no quiero estar en ese equipo, yo no quiero hacer ese deporte, ¿verdad? Porque efectivamente fue una situación que impactó. No sé, imaginemos cuántas veces como entrenadores podemos tener un mal día, como personas, como seres humanos, que podemos tener un mal día. ¿Qué cuidado hay que tener a la hora de trabajar con chicos, con jóvenes, y que eso que yo estoy viviendo, como nos han enseñado muchas veces en las universidades, todo, que se queda fuera del gimnasio? Qué difícil, pero eso es inteligencia emocional. ¿Cómo puedo yo, a través de mi inteligencia emocional, comprender que yo no puedo descargarme con otras personas que no tienen vela en el entierro y que al final yo podría estar impactando de una forma negativa sobre las personas? A través de la práctica que hemos hablado, a través de las repeticiones de los hechos, es como vamos aprendiendo, y los recuerdos conscientes a corto plazo se almacenan en la corteza prefrontal y luego esto nos va a permitir llevarlos al hipocampo para ir generando recuerdos más duraderos que se irán almacenando en distintas regiones corticales. Esa es la forma en que trabaja nuestro cerebro. Una buena consolidación de la información requiere el sueño, que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Una auténtica necesidad cerebral es la que se da una especie de regeneración neural que facilita la consolidación de lo estudiado durante la vigilia. También se ha comprobado que el sueño facilita la aparición de ideas creativas, ¿verdad? Eso es que es refrescante para el cerebro realmente el dormir. ¿Y qué pasa para los que no duermen? Interesante, ¿verdad? Bueno, las regeneraciones de lo que son las sinapsis, la eficacia del cerebro como tal se va a ir perdiendo poco a poco y tiene repercusiones severas, digamos, a nivel cognitivo. Por eso, en la actualidad, con tanto problema a la hora de dormir, ¿verdad? A la hora de conciliar bien el sueño, estamos teniendo problemas psicosomáticos tremendos a nivel poblacional. Recuerde que también con el sueño hay liberación. Cuando ya la habitación está oscura, los bastones de los ojos, ¿verdad? Los de las pupilas de los ojos, empiezan a enviar información al cerebro precisamente para empezar a producir melatonina, más sueñito, entrar en estados profundos de sueño y empezar a liberar hormona de crecimiento, por ejemplo. Entonces, es que el sueño existe y existe para algo, ¿verdad? A veces nosotros generamos descontroles o disruptivos a nivel del sueño y esto efectivamente nos trae sería fundamental. Es fundamental el sueño y más en la parte del desarrollo neurológico. Y bueno, entonces con todo esto que hemos hablado, tanto la semana pasada como hoy, atención más emoción, ¿verdad? Aprendizaje y rendimiento, ¿ok? Entonces creo que es una pequeña fórmula, un binomio muy interesante
que tenemos que empezar a analizar si nuestros entrenamientos, nuestras clases, nuestras áreas recreativas tienen esto, atención y tienen emoción. Sí, puede ser que tenga yo un entrenamiento muy atencional, pero nada emocional. O puede ser que sea muy emocional, pero nada atencional. Entonces, tengo que llegar a ese equilibrio precisamente para poder mejorar tanto la parte cognitiva como la parte del rendimiento deportivo. ¿Cómo aprendemos? Tenemos aquí una pequeña infografía muy sencilla. Bueno, evidentemente nuestro cerebro tiene una serie de receptores a todos los estímulos sensoriales que estamos teniendo en el ambiente. Vamos a tener una gran cantidad de información que va a llegar al cerebro y toda esta información, en muchas de la información que viene del ambiente, nos va a provocar incertidumbre a nivel del cerebro. Esto va a tener que ser procesado y esto lo va a procesar el cerebro y todo nuestro sistema de una forma consciente e inconsciente para ir generando las famosas sinapsis que ya hemos hablado y que evidentemente nos van a provocar al final mayor aprendizaje y mayores adaptaciones. Ahora, ¿dónde vamos a intervenir nosotros como entrenadores? Bueno, en tres grandes áreas específicamente. Uno, en el entorno. O sea, yo puedo controlar, por ejemplo, como entrenador, y tengo que controlar el entorno que puede involucrar, por ejemplo, los ruidos, el clima, a pesar de que no es que vamos a cambiar el clima, pero yo podría definir dónde puedo entrenar. Necesito un clima caliente, necesito un clima frío. El público, quiero que haya mucho público o que no haya público. Las relaciones con la familia, el comportamiento de la familia, cuando hablamos de estrés, por ejemplo, todo lo que está pasando, la altitud a donde estoy entrenando. También ya puedo trabajar también desde el punto de vista del deportista o el jugador, cómo se encuentra sus estados de ánimo. Yo, por ejemplo, hice una muy buena relación con el entrenador de la selección española olímpica de halterofilia, que después fue el entrenador de la selección olímpica alemana, y me decía, él es de Canarias, y me decía él, Manuel Galván se llama, me decía Manuel, Jimmy, cuando usted vayas a iniciar el entrenamiento, lo primero que tienes que hacer no es ver tu plan de entrenamiento, es verle la cara al muchacho cuando entra al gimnasio. Dice, porque cuando usted ve al muchacho que entra, dice, usted sabe si ese día viene contento, viene triste, si lo dejó la novia, si ya se hizo de novia. Dice, y a partir de ahí, usted puede definir y tomar decisiones si el plan de entrenamiento que hoy tenías preparado se ajusta a la realidad emocional de esa persona. Porque puede ser que ese día usted tenga la carga más alta de entrenamiento, pero ese día lo dejó la novia. Ahora, aquí viene el conocimiento previo del deportista. Puede ser que eso sea un estímulo idóneo. ¿Para qué? Para que él saque toda su parte emocional y más bien te haga un entrenamiento bárbaro. O puede ser que usted en conocimiento de causa sabe que ese muchacho no, hoy no te va a entrenar nada y más bien casi que hay que sentarlo y darle casi que una plática y un diálogo para entender. Entonces, uno tiene que ver, por ejemplo, los estados de ánimo, las emociones, el estrés, la ansiedad, las capacidades condicionantes de cada deportista y luego trabajar también con la tarea. O sea, ver si es una tarea individual, si es con compañeros, cuál es el espacio, cuál es el tiempo, la velocidad, las reglas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, que especialmente con entrenadores que son muy nuevitos digamos, en el trabajo con los deportistas, y digamos deportistas de todo nivel, que se enfocan mucho siempre sobre la tarea, que la carga de entrenamiento, que la intensidad, que el volumen, que la densidad del entrenamiento, que si es un entrenamiento interválico, que si es un entrenamiento continuo, pero se desligan mucho de las dos anteriores. Bajo esta perspectiva integral que yo estoy presentando a ustedes acá, uno no puede desligar la tarea con lo que está pasando la persona con el entorno. O sea, es una trilogía que yo tengo precisamente para poder lograr hacer una buena intervención. Y luego, dentro de esta intervención, hay otras líneas indirectas donde yo entonces voy a empezar a fortalecer la atención selectiva, la anticipación. Parece que la anticipación va muy ligada al automatismo, aquello de que inclusive donde, acuérdense de Keylor Navas que hablábamos, que vio la bola, entonces él puede anticipar un poco el movimiento y tratar de hacer un ajuste en su estructura corporal para poder atajar la bola. Entonces, en este proceso de mejoras de atención y selectiva anticipación, bueno, reduzco la incertidumbre, pero vean qué interesante acá. La incertidumbre es parte del proceso del aprendizaje y es parte importante porque la incertidumbre nos da también emocionalidad y nos da esa conducta donde yo puedo mejorar mi aprendizaje. Con estos entrenamientos yo reduzco la incertidumbre y ingreso a estados casi que de confort.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el deportista se va ajustando de una forma pronta. Entonces, indirectamente yo también tengo que trabajar sobre, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para siempre mantener, a pesar de que él maneje ya cierto control de la incertidumbre, cómo puedo yo integrar elementos, ya sea en el entorno, ya sea en la tarea o inclusive jugando un poco con las expectativas del deportista para mantener siempre una incertidumbre alta, para mantener la sorpresa? Al cerebro le encanta la sorpresa, ¿verdad? Entonces, en el momento que hacemos esto diferente, diferenciado, sorpresa, podemos tener mejoras en lo que es el aprendizaje y el aprendizaje motriz como tal. Este es un estudio de Pizarro y colaboradores en el 2019 y lo que hicieron fue un programa de desarrollo cognitivo y motor para la atención selectiva y sostenida en niños y niñas con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. ¿Y qué hicieron? Bueno, primero trabajaron con chicos en un entrenamiento cognitivo motor de 7 a 11 años, teniendo grupos, uno con TDAH y otro sin TDAH. Trabajaron la atención selectiva y sostenida, y ellos lo que querían ver era qué efectos se producían en el desarrollo de la atención en estudiantes con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Hicieron 6 sesiones de actividades durante un mes, más de 2 sesiones de evaluaciones, o sea, un pretest y un posttest. Trabajaron bajo un modelo constructivista, abordando los estilos de aprendizaje lingüístico, lógico-matemático, espacial o visual, corporal. Eso fue la metodología que ellos aplicaron como estudio. ¿Y qué encontraron? Bueno, que evidentemente, o encontraron que los estudiantes con TDAH mejoraron la habilidad cognitiva de atención selectiva y atención sostenida. Recordemos que el problema raíz es un trastorno de déficit atencional, o sea, había muy poca capacidad de atención. Bueno, en este caso mejoraron la atención selectiva y la atención sostenida. Y algo interesantísimo, apreciándose más seguros de sí mismo, con sus emociones negativas más controladas y disminuyendo con ello el miedo al error, ¿verdad? Entonces, que es también un aspecto emocional que hemos hablado. ¿Recuerdan cuando vimos al lanzador del baloncesto, al jugador de baloncesto que hace un lanzamiento al aro en pleno partido? Bueno, si empezaba esa parte cognitiva, esa parte a decirme, o esa parte inclusive emocional a decirme, tengo miedo, entonces efectivamente iba a disminuir nuestras capacidades y nuestra performance. Bueno, en este caso, este estudio comprobó que si nosotros hacemos una intervención realmente adecuada, cognitiva, motora, bueno, vamos a tener ganancias interesantes en este tipo de población. Y cuando hablo de cognitiva motora, acuerden también que hemos hablado de que hay varios autores que hablan de que no solo, inclusive así lo vieron ustedes en el documental, que no solo es hacer actividad física por hacer actividad física, o sea, no es tomar un grupo de chicos y ponerlos a correr, a saltar, a jugar, a moverse, porque eso sería solo la parte motriz, sino que también tiene que tener involucrado la parte cognitiva, y es lo que hemos venido viendo, por ejemplo, de esto de la neurociencia aplicada a la parte cognitiva, la parte neurocognitiva, de cómo yo tengo que a través de las actividades, a pesar que sean actividades físicas, implementar acciones cognitivas para que tengan ese impacto. Y bueno, llegamos a esta parte neuroanatómica, que es donde quiero resaltar algo importante acá, que es con el córtex prefrontal. Ok, acuérdense que en el lóbulo frontal tengo la parte motora aquí atrás, pero al frente tengo el córtex prefrontal, y dentro del córtex prefrontal hay zonas que están más relacionadas directamente con la parte racional. Por ejemplo, esta parte moradita, que es la dorsolateral prefrontal, trabaja mucho con la memoria de trabajo o memoria a corto plazo, la atención selectiva, la flexibilidad cognitiva. Al puro frente acá tenemos lo que es el órbito frontal, que está muy involucrado en lo que es la regulación de la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de las conductas. Vean que ya son procesos cognitivos bien interesantes. Y luego en la parte interna tengo la ventromedial, que es un proceso de señales emocionales que guían en nuestra toma de decisiones, en el juicio social y ético. Y en la parte interna, ¿verdad? En la parte más interna tengo el circuito del cingulado anterior, que es esta partecita de acá, que está aquí con el número 4, ligado a funciones responsables de monotilización de la conducta y la corrección de errores. ¿Por qué traigo a cotación esas zonas? Aquí hay un señor, ustedes posiblemente, ¿cómo era que se llamaba el programilla? Había un programa en los años 80, los que somos viejitos nos acordamos, aunque usted no lo crea, algo así era. Ok, aparecía una calavera así como esta. Yo estaba más chiquillo, a mí me daba miedo.
Y ahora después, cuando me metí toda esta locura de la neurociencia, conocí que esto es un caso de la vida real. Es un señor llamado, o fue un señor llamado Phineas Gates, allá por el año 1848, que era un obrero de las líneas de la construcción de las vías de tren en Estados Unidos, con tan mala fortuna que cuando explotó una dinamita, una barra de acero, esta que sostiene acá, le traspasó el cráneo, ¿verdad? Le traspasó así como están viendo ustedes acá. Ok, ¿qué pasó? Bueno, el señor le lograron sacar la barra de acero, no murió, no murió, mantuvo la vida. Vieron cosas interesantes, conservó la memoria, conservó el aula y las habilidades motoras, pero su personalidad cambió totalmente. O sea, ya aquí empezaron a registrar cómo con este accidente, él cambió, se hizo más hostil, menos empático, empezó a ser un poco más tosco, digámosle así, a lo que ya él era antes del accidente. Entonces empezaron a ver, a partir de los registros de Phineas Gage, cómo entonces el córtex prefrontal tiene esa particularidad en ese funcionamiento, y a partir de ahí es que empiezan a hacer varios estudios sumamente interesantes. También se encuentra ya en otros estudios más modernos, evidentemente, que es el córtex prefrontal es como una vía de tránsito, o sea, no es que ahí tenemos como una sola ubicación de todo lo que es los procesos racionales y ahí acabaron, no, sino que tiene conectividad, por ejemplo, con el sistema límbico, con el sistema reticular, con los estados de alerta, con la parte de los cortes perceptivos, cognitivos, regiones motoras, o sea que él tiene una intercomunicación con otras zonas, tanto corticales como subcorticales, y que no interviene en los procesos de almacenamiento de memoria por sí mismo, o sea, per se, o sea, él no es el que va a guardar la memoria ahí, sino que él va a mediar en los procesos estratégicos de recuperación y monitorización y verificación de la memoria. Y mucho es a través de esa comunicación entre el córtex prefrontal y lo que es el hipocampo. Y claro, aquí entonces parte de todas estas teorías cognitivas nos lleva a lo que son estructuras más consolidadas como son las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, engloban un amplio conjunto de funciones de autorregulación que permite el control, la organización, la coordinación de otras funciones cognitivas, como las que vimos ahorita anteriormente, y respuestas emocionales y comportamientos. Este señor, don Jesús Guillén, que yo ya les había presentado en algún momento, habla que las funciones cognitivas complejas, que las funciones ejecutivas, perdón, son funciones cognitivas complejas que nos diferencian de otras especies. Permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, imprescindibles para un buen desarrollo de la vida cotidiana y rendimiento académico. Él habla de tres grandes funciones ejecutivas basados en estudios directamente de Harvard. Él habla que las funciones ejecutivas son control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Entonces, basado en varias definiciones a nivel internacional, bueno, yo les podría decir entonces que vamos a entender como funciones ejecutivas cerebrales las funciones cognitivas complejas que tenemos como seres humanos. ¿Y cuáles son esas? Bueno, una, planificar; otra, tomar decisiones; otra, organizar. Lo que hablaba un compañero de ustedes cuando hablábamos un poco de la organización, es que son sus estructuras, sí, estructuras que hay que trabajar y posiblemente no estimuladas. Estas decisiones van inclusive desde comportamientos hasta emocionalidades. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, va una persona conduciendo su vehículo ahí por el centro de San José, se le mete otro carro de una forma ahí monstruosa, terrible, se pega el pito, y la persona que le sonaron el pito, el que se atravesó, tras que se atravesó, se sale del carro y empieza a golpear el carro de la persona que le tocó el pito. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de control emocional que tiene. Simple y sencillamente su cerebro le dijo, le liberó una serie de neurotransmisores que lo puso excitado, que lo puso emocionalmente agresivo, y no controló, sin medir las consecuencias. ¿Cuántas personas, por ejemplo, y lastimosamente, cuántas personas han tomado una pésima decisión de vida en un accionar simplemente porque no hubo control emocional y no hubo un control de sus emociones, de su euforia, de ese momento que tenía que hacerse? Si yo actúo muy emocionalmente,
es porque me estoy dejando guiar solo por mi sistema límbico y no estoy utilizando estas estructuras cerebrales complejas, cognitivas, como es el córtex prefrontal, para decirle a mi sistema límbico y a todas mis emocionalidades y a la amígdala, suave, suave. O sea, tengo que racionar. Por eso es que, repito, hay personas que han actuado más emocionalmente y menos racionalmente, y eso en todos los ámbitos, desde la parte educativa, la parte deportiva, hasta la parte de toma de decisiones para decisiones complejas. Por eso hay un dicho ahí muy sencillo, pero si lo pensamos, tiene sabiduría. No tomes emociones, no tomes decisiones cuando estás muy alegre o cuando estás muy triste. Claro, porque en ese momento lo que te gobierna es la parte emocional, no la parte racional. Tenés una alegría enorme y te pones a prometer un montón de cosas y al final dices, qué embarcada, yo no hubiera dicho eso. Claro, porque te dejaste de llevar por la parte emocional, no por la parte racional. Otro es la memoria de trabajo, que estamos a ver, y otro es la flexibilidad cognitiva. Una vez que yo lo visualizo de esta forma, una vez que ustedes tengan, y tenga yo también, y mis jugadores tengamos esta base, esta estructura base, que es el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, podemos empezar a trabajar otras funciones de orden superior, como cuáles, como la planificación, la resolución de problemas y el razonamiento. Ahora, ¿qué pasa a nivel de los niños? ¿Qué pasa a nivel del adolescente? Acuérdense que la madurez del cerebro es de atrás hacia adelante y la última zona en madurar y de consolidar la maduración es precisamente el córtex prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no trabajamos esto, entonces, y esperamos que sea por un proceso natural de desarrollo, va a ser o sea, muy después, mucho del tiempo, cuando empiecen a desarrollarse y posiblemente en algunos no se desarrolle a cabalidad, ¿verdad? O se desarrolle más bien a golpe de tambor, como decimos popularmente. Ahora, ¿qué es control inhibitorio? Vean, esto es un trabajo, esto es un drill de baloncesto, ¿ok? Con chicos de mini baloncesto. Aquí hago nada más un paréntesis. Ok, voy de nuevo con el ejercicio. El coach está explicando algo, es un ejercicio de defensa. Tiene 3 parejas y es muy sencillo. El coach está explicando que cuando él dé la orden, la primera pareja tiene que hacer el drill, o sea, el ejercicio, buscar la canasta, anotar, luego dará la orden para la segunda pareja y dar la orden para la tercera pareja. Estos chicos son de mi academia. Este chiquitillo machillo que está aquí, desde que lo conozco, es súper impulsivo. O sea, él es tan impulsivo que cuando él, por ejemplo, va perdiendo en el partido, se pone a llorar. Que él ya se frustra, se pone a llorar. ¿Por qué? Porque él no maneja todavía ese nivel de emocionalidad. Quiero que le pongan atención al ejercicio y especialmente el machito que está atrás. El coach está explicando, ahora sí va a la orden de salida y vea lo que pasa atrás. Salió. ¿Por qué salió? Claro, aquí hubo corrección. Inmediatamente se le dice, suave, ve la mano del coach, controla la situación, porque tiene que entender que en este momento los que están haciendo el ejercicio son esta primera pareja, no ellos. Ellos tienen que volverse a reacomodar. Esto es un trabajo constante donde yo tengo que empezar a generar situaciones, juegos o actividades precisamente para que se den ese tipo de acciones. Ese tipo de acciones donde yo tengo que digamos, controlarme. Vamos a ver varias actividades ahorita para que ustedes, y vamos a poner en práctica también un poco eso. Esto es memoria de trabajo. Es muy relacionado a la memoria a corto plazo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en su deporte, llaman a su deportista, le dan la indicación, vaya, tiene que hacer esto y esto y esto, y llega al terreno de juego, llega al área de juego, y qué era lo que tenía que hacer? Se le olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay esas capacidades de concentración, de atención, de captación. Entonces, a través de actividades donde se dan ciertas indicaciones, donde yo le digo al niño o al joven, vea, usted va a hacer A, B, C, D, E. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mantener siempre una atención adecuada, tiene que ir recordando lo que está haciendo, que estos, vamos a ver, para que me comprendan también memoria de trabajo, los que somos previo a la época de los celulares, el teléfono celular, nos aprendíamos los números telefónicos con solo la primera vez que nos dijeran, ¿cuál era su teléfono? Ah, 2551, tanto, tanto. Y ya uno, te lo aprendías. Y llegabas al teléfono público y marcabas. Ahora muchos de nosotros dicen, ¿cuál es el teléfono? 88, taca, taca. Y usted, suave, para apuntarlo porque no se me olvida. Memoria de trabajo.
O sea, mucho de eso lo hemos venido perdiendo precisamente porque la tecnología nos ha inhibido hasta cierto punto el uso como tal. Pero en deporte es fundamental. La otra, la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué flexibilidad cognitiva? Es precisamente entender lo que yo les venía hablando desde semanas anteriores, que no hay una única forma de llegar a una solución motriz, sino que puedo tener diversidad de posibilidades de respuesta de forma eficaz. O sea, que no necesariamente tengo que responder de una única forma. Desde lo que son funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva me indica que el proceso de aprendizaje se enriquece cuando se potencia múltiples vías para generar diversas soluciones. O sea, cuando yo tengo la posibilidad de hacer diversas soluciones, que voy a hacer un lanzamiento al aro, bueno, que no solo hay una forma, puedo tener otras formas también de lanzar o otras formas de solucionar ese problema. Ahora este señor Humberto Caicedo, que es un neurocientífico colombiano, me dice, bueno, ¿y para qué estimular las funciones ejecutivas? Uno, para construir capacidades cognitivas y sociales de interacción interpersonales, fundamentales procesos en procesos deportivos y más en deportes colectivos, aunque en el deporte individual también tenemos esa interacción social sumamente importante. Tiene un impacto sobre los procesos de aprendizaje, nos ayuda a retener la información, mejoramos la capacidad de atención, mejoramos el control de los impulsos, que es lo que ahora preguntaba el compañero. ¿Se puede corregir? Claro que se puede corregir, pero hay que trabajarlo. Y una mayor capacidad cognitiva, especialmente en toma de decisiones, inhibición de impulsos, entre otros. ¿Qué es lo que queremos ir haciendo? Ir madurando todos estos centros o estas redes neurológicas, precisamente para que estas funciones ejecutivas sean más consolidadas y evidentemente tengamos mejores respuestas. Aquí hay una serie de estudios, simplemente menciono de forma muy pronta, estudios que se han hecho, por ejemplo, esto con chicos de 8.8 años en promedio, 44 niños, un grupo control, un grupo experimental, donde aplicaron ejercicio moderado y vigoroso durante 6 meses, sesiones semanales de 75 minutos en un programa de fútbol. ¿Qué encontraron? Bueno, que las funciones ejecutivas eran mayores en el grupo experimental que en el grupo control. Este otro estudio con chicos de 8 años, tenían grupo control, grupo experimental, aplicaron ejercicio moderado y vigoroso, 150 días, 2 horas de actividad física, y lo que encontraron fue que la actitud física influye en la memoria de trabajo. O sea, los que tenían mejor capacidad física tenían mejor memoria de trabajo. Este otro estudio con 40 chicos con un promedio de 9.75 años, grupo experimental, grupo control, aplicaron actividad física aeróbica, moderada, vigorosa, 20 minutos en la clase de educación física. Y tras la actividad física era mayor en el grupo experimental los niveles de planificación. Ahora, el otro es este otro estudio por acá. Tenemos un estudio con 92 niños, una edad promedio de 10 años. Habían 2 grupos experimentales, un grupo control. Aplicaron actividad física moderada vigorosa, 10 minutos. Y las funciones ejecutivas eran mayores en los grupos experimentales que en los que eran con respecto al grupo control. Vean cómo solo siempre hay en el grupo que hace actividad física, el grupo que está con la intervención a nivel de ejercicio, contiene mayores ganancias. Y este otro que tiene una muestra muy grande, 920 chicos, una edad entre 5, un rango de edad entre 5 y 10 años, 2 grupos, grupo experimental, grupo control, aplicaron durante 6 meses ejercicio moderado vigoroso. Y algo interesante, este ejercicio era cardiovascular, con coordinación y ejercicios de cognición. Y tras la intervención, el grupo experimental tenía mayores beneficios en lo que era la inhibición cognitiva, o sea, el control de los impulsos, como estábamos hablando ahorita. ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas de los 6 a los 12 años? Bueno, entre los 6 y 8 años es el periodo de mayor desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, ahí es un punto interesante, un rango de edad interesante para empezar a trabajar. A los 6 años, los infantes son capaces de planificar tareas simples y desarrollar estrategias, pero claro, hay que estimularlos a eso, hay que irlos llevando. Entre los 6 y 10 años, evoluciona el pensamiento de la percepción hacia la lógica. De los 6 a los 10 años, se potencia la capacidad de inhibición, sobre todo la conducta. De 7 a 9 años, aumenta considerablemente la flexibilidad cognitiva, la capacidad de ajustarse a los objetivos y el procesamiento de información, importantísimo, flexibilidad cognitiva, que exista esa posibilidad de ajuste, de cambio, de adaptación. Hay muchos chicos que se les enseña de una sola forma, es rígida la formación
y no saben responder o adaptarse a situaciones. Y esto no solo en el deporte, o sea, estamos hablando también de la vida diaria. De 9 a 12 años tenemos la mejora de la inhibición cognitiva, monitoriza y regula sus acciones. A los 10 años tiene una buena capacidad de inhibición de estímulos distractores. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, más si hablamos de trastornos de déficit atencionales, ven otros distractores, el público, el sonido de la barra, y todo esto les trae distractores? Bueno, ahí podemos trabajar con todo ello. Y ya de 11 a 12 años, los niveles de inhibición cognitiva pueden ser similares a los de los adultos. Ahora vean este pequeño trabajito que hago yo en cancha, por ejemplo. Esto lo hago yo a veces con los chicos ahí en la academia. Le doy a cada uno de los chicos, les doy una bola de baloncesto, ¿ok? Y les digo, bueno, vamos a ir a hacer dribbling por toda la cancha, diversas direcciones. Entonces les voy a dar 4 indicaciones. Si les enseño o les digo o les muestro un círculo, ok, van a hacer un dribbling de control. Van a picar la bolita y haciendo dribbling de control. Si les enseño un cuadro, les digo un cuadro, ellos van a hacer un pivot, ok, o sea, lo que hacen es, si les enseño el círculo, como están picando la bola, hacen drible de control y siguen picando la bola por el campo. Les enseño un cuadrado, entonces hacen, o les digo cuadrado, hacen pivot un par de veces y siguen picando la bola. Si les digo triángulo, ok, hacen un lanzamiento arriba en el aire, atrapan la bola y siguen picando. Y si les digo un cubo, bueno, hacen un jump stop o una parada un tiempo en baloncesto, igual, siguen picando. Ahí los dejo un ratito, estamos en esta dinámica, estamos cambiando, estamos para aquí y para allá. Y un momento a otro les digo, bueno, ahora sí, vamos a hacer un cambio. El cambio es este. Ahora, si les digo círculo, ya no van a hacer, damos un drible de control, van a hacer jump stop. Si les digo cuadrado, ya no van a hacer pivot, sino va a ser lanzamiento. El triángulo ahora es pivot y el cubo va a ser dribles de control. Igual, la misma dinámica. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, estoy estimulando las 3 funciones ejecutivas básicas. Le estoy diciendo que tengo un control inhibitorio porque ahora cuando yo digo círculo, ok, el círculo posiblemente, como ya hemos estado haciendo tanto dribles de control, casi que inmediatamente va a ir a hacer drible de control. Pero entonces aquí actúa la memoria de trabajo, ¿verdad? Recordar las instrucciones e inmediatamente controlarse antes de hacer el drill control, control e impulso. ¿Para qué? Para cambiar y ajustarse. Y además tengo que tener flexibilidad cognitiva porque tengo que ajustarme a las nuevas condiciones. Entonces vean acá, esto es un juego, es una actividad específica del baloncesto, pero inmediatamente estoy estimulando estos 3 tipos de funciones ejecutivas básicas. Ok, espero que lo hayan podido observar bien y no se haya quedado pegadito. Esos son los Nuggets de Denver, equipo de la NBA, equipo profesional, y lo que están haciendo es un juego, algo tan sencillo con un cono, el equipo profesional con un conito, donde el instructor dice, bueno, rodillas, cadera, hombros, cabeza, orejas, cono. Entonces, claro, hay que agarrar el cono. Es una cuestión donde hay que aplicar control de estímulos, hay que tener memoria de trabajo. Vean que inclusive puedo cambiar inclusive la posición, pasamos a una posición de balance donde podamos estimular el sistema vestibular, y es a través de un juego que efectivamente después lo que queremos es que se repercuta en actividades deportivas como tal. Vean este otro. Este es la selección española femenina de baloncesto. A través de juegos, ellos están trabajando las funciones ejecutivas. O sea, estamos trabajando control inhibitorio. Vean acá, por ejemplo, ahí va a perder uno de los globitos. Vamos a ver si es aquí. Vamos a ver si es aquí.
creo que pues en otra, ahí está, se pierde un globito, eso es ajustarse un poco también, flexibilidad cognitiva, bueno, nada pasa y ahí seguimos. Y quiero que noten algo interesante también de todo este video, la cara, el rostro de ellas, están divirtiéndose a su modo, es europeas, ¿verdad? Que muestran una expresión facial un poco interesante, pero están disfrutando, están jugando, están disfrutando, están haciendo ajustes, vean ahí están jugando, se les fue el globito, este es más evidente, y no, nada, sigue, vamos, sigamos con la actividad, aunque sea con un globito, y estamos trabajando todo lo que es inhibición de control inhibitorio, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Y todo a través de actividades dinámicas que podemos hacer habitualmente, pero que le damos un poco más de sentido por lo que estamos haciendo. Un par de datitos más para terminar con esta unidad 2. Esto es con respecto a estudios que se han hecho, por ejemplo, en educación física, donde, si lo llamamos a la parte de entrenamiento deportivo, con solo una sesión de trabajo físico, en este estudio del 2016 se han visto efectos positivos. Se ha mejorado el rendimiento cognitivo de niños y adolescentes, se ha mejorado la velocidad del procesamiento de la información, se ha mejorado la atención selectiva. Lo que no ha existido claridad, al menos en este estudio, es si el ejercicio aeróbico o el de coordinación o el de fuerza va a tener mayor beneficio cognitivo sobre los otros tipos de ejercicio. O sea, ¿qué es mejor para la parte cognitiva? ¿Lo aeróbico, la coordinación de fuerza? Según este estudio. En este estudio, lo que nos dice es que ejecutar ejercicio a intensidades bajas a moderadas no tiene ningún efecto sobre los parámetros cognitivos de los adolescentes. O sea, que lo ideal sería ser de moderado a alto para poder tener parámetros cognitivos. Pero también si lo uno a otro estudio que les voy a presentar en este momento, que es el estudio de Smith en el 2016, ellos nos presentan algo que se llama la hipótesis de la U invertida. ¿Y qué es la hipótesis de la U invertida? Lo que hablan es de que ellos han encontrado que ejercicios o actividades físicas de baja intensidad y de alta intensidad tiene poco efecto en el rendimiento cognitivo. Y más bien son las actividades de moderada intensidad, más que todo aeróbicas, las que han encontrado precisamente que tienen mayor efecto en el rendimiento cognitivo y en las modificaciones morfofuncionales del cerebro. Ahora, es una hipótesis. Como hipótesis, van a existir otro tipo de estudios. Este estudio de Nowacki y colaboradores en 2019 lo que hizo fue analizar los efectos de un programa de entrenamiento de 4 semanas de los famosos HIIT, de intervalos de alta intensidad, sobre la actitud física y funciones ejecutivas de los niños. O sea, en el buen principio, según lo que decía Smith, en la hipótesis de la U invertida, la alta intensidad no tiene repercusiones positivas sobre los procesos cognitivos. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Ellos encontraron efectos positivos en la memoria de trabajo, además de los componentes de la actitud física que evidentemente mejoran, como la capacidad respiratoria y la resistencia cardiovascular. ¿Por qué muestro estos dos estudios que se contraponen, por decirlo así? Porque lo que quiero llegar a concluir acá, o para que ustedes también se lleven esta interpretación, es que todavía hay mucho que investigar. O sea, hay muchísimo todavía por conocer, hay muchísimo por seguir profundizando, hay muchísimo por seguir experimentando. Y ahora decía un compañero que habló con otros colegas o con otras personas que conocía que trabajan por turnos, y él, sin hacer ningún tipo de estudio, evidenció de que estas personas, la falta, los patrones disruptivos de sueño le estaba afectando en su vida personal. Eso es investigación empírica, mucho sobre la experiencia. Eso es mucho lo que tenemos que hacer en nuestras áreas de trabajo. Precisamente empezar a aplicar esos conocimientos e ir viendo los efectos que hay. Hay mucha literatura, sí, pero también hay muchísimo todavía para llegar a comprender, y no mucho, o sea, no todo se aplica para todas las poblaciones. Hay poblaciones muy específicas, y aquí, gracias a Dios, en este curso ha sido tan diverso y tenemos gente de la zona atlántica, gente de la zona norte, gente de la zona del sur, gente del Valle Central. Bueno, las características socioculturales también de cada población nos va a ir marcando qué es efectivo y qué no, ¿verdad? Que aquí hay propuestas generalizadas. La única forma de ir comprobando que efectivamente nos sirve o no nos sirve es aplicándolo e ir midiendo, e ir observando, e ir investigando. Por eso es que vuelvo a lanzar la invitación, que ojalá que al final del curso
no, cada uno se fue para su zona y nos olvidamos de esta posibilidad de crear una red, de compartir conocimiento, una red de decir, mira, he estado aplicando esto, esto me funcionó, porque esto es muy nuevo, o sea, a nivel más en deporte es muy nuevo, y lo que tal vez a mí me sirva, a otros tal vez no les está sirviendo, o tal vez sí les sirva, pero la única forma es compartiendo esta información, colaborándonos, creciendo, precisamente para, ojalá en Costa Rica, tener esta red fuerte, ¿verdad? Y consolidar más y ojalá hacer después seminarios, investigaciones y etcétera, etcétera, que nos permita crecer como equipo de trabajo. Este otro estudio, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue que en un grupo de docentes de educación física adicionaron durante un año completo 10 minutos de actividad física vigorosa al final de la clase de educación física para adolescentes. ¿Qué encontraron? Mejoraron los rendimientos académicos, mejoraron evidentemente la condición física, mejoraron las capacidades cognitivas, mejoraron la salud mental y mejoraron la morfología del cerebro en los adolescentes. Ahora, este mismo estudio, que es el de Wasner y colaboradores de 2019, ellos tenían claro algo. La etapa adolescente es un periodo dinámico de muchos cambios neurobiológicos y fisiológicos y demostraron que la actividad física regular y el mejoramiento de la capacidad aeróbica son un estímulo potente para los cambios en el cerebro y mejoras en las funciones cognitivas como tal. ¿Qué pasa en los niños? Bueno, en los niños hay varios estudios interesantes. Por ejemplo, la intervención en ejercicio se ha comprobado efectos positivos en el rendimiento académico, la función cognitiva y la salud física de los niños. Por ejemplo, en niños de Mongolia. Esto lo dice Takehara y colaboradores en el 2019. Programas de ejercicio aeróbico, ¿verdad? Que hemos hablado que no necesariamente es solo aeróbico, pero bueno, en este caso, estos estudios, porque hay dos estudios, programas de ejercicio aeróbico en escuelas pueden conducir a mejoras en el rendimiento cognitivo, especialmente la atención y las funciones ejecutivas cerebrales. Ejercicios coordinativos, por ejemplo, han demostrado mejora en la atención selectiva, esto por la activación de redes neuronales cognitivas relacionadas, especialmente en los lóbulos frontales, como ya lo hemos visto, y el cerebelo. Y estudios de neuroimaging, ¿verdad? Que eso es que recuerden que vemos a ver qué está pasando en el cerebro en el momento. En niños han evidenciado que el volumen del hipocampo es más grande en niños físicamente activos y esto puede mediar en la relación entre el nivel de actividad física y los resultados de la memoria, algo que ya hemos visto también la semana anterior. Ahora, hablemos un poquito de neuromitos. Neuromitos son cosas que la gente dice que pasa, pero que en realidad no tienen lógica en este momento científica. Por ahí se dice que el ejercicio físico, las artes, el juego son elementos secundarios en la educación debido a su mínima incidencia de aprendizaje. Bueno, creo que hasta el día de hoy ya leemos un nivel importante que somos bien esenciales a nivel del aprendizaje. Hay que guiar la enseñanza a los niños según el hemisferio cerebral predominante. Bueno, ya creo que hablamos la semana pasada y hemos hablado que a pesar que existen dos hemisferios, hay un órgano ahí que es el cuerpo calloso que ya nos quitó toda esa gran teoría que es el lóbulo, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y comportamientos diferentes, ¿no? Que hay una intercomunicación entre ambos y si es cierto que el lóbulo el lóbulo derecho, por ejemplo, tiene mayores connotaciones creativas, a pesar de que yo, mi lateralidad dominante sea al lado derecho, yo también podría ser creativo si tengo la estimulación adecuada. Cuantas más horas pasen los alumnos en la escuela, más aprenderán. Depende si los sentamos 7, 8 horas y solo es lea, aprendas esto memoria, pero no hay movimiento, se está perdiendo mucho las potencialidades de aprendizaje. Esto que le dijimos al puro inicio del curso, utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, es mentiras. Se sabe que utilizamos el 100%, lo que varía es la funcionalidad o la eficacia con que lo utilizamos. El sueño nos permite descansar, pero no conlleva ningún beneficio cognitivo, porque cuando dormimos nuestro cerebro reduce drásticamente su rendimiento. Al contrario, durante el sueño es una de las fases más productivas de consolidación de pensamientos, de memoria, de aprendizaje que tiene el cerebro como tal. En la educación más importante, el proceso racional y lógico, la imaginación es menos importante y secundaria. La creatividad, la imaginación, el juego deberían ser parte siempre importante en nuestra parte de aprendizaje. Y luego por acá traigo otra vez acotación, y esto ya lo hemos visto, esta frase de Jesús Guillén: lo beneficioso para el cerebro es el reto, el esfuerzo cognitivo. Y Guillén habla de que nosotros tenemos que estar implementando nuestras actividades, llámese entrenamientos,
Retos novedosos, lo que les decía a ustedes, ¿qué está pasando con los juegos de video? ¿Por qué son tan atractivos? Porque es novedoso, cada juego es novedoso. No solo es la pantalla, la atracción de la pantalla, sino ese reto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que nuestra clase sea retadora también? Pensar con cuidado antes de actuar, sumamente importante. Aprovechar nuestras neuronas espejo para aprendizaje por imitación. Promover el bilingüismo, es interesantísimo. Los cerebros bilingües son muy activos, muy activos, y tenemos que tener tiempos para descansar.